10 de la mañana, 36 minutos en algunos relojes en la República Argentina. Porque viste que pasa eso, ¿no? La hora es lo que uno tiene de acuerdo al reloj que tiene y a lo que ve, y no es necesariamente pasa eso. Por eso es que sería muy difícil determinar la hora de España, la de Argentina, la de China, porque los relojes marcan lo que marcan, con diferencia de minutos y demás. Vos sabés que el centro de la hora está en el meridiano de Greenwich, o sea, en el Reino Unido. Ahí está el centro de la hora mundial. Muy poca gente sabe eso. ¿Lo sabías vos, José, eso? Sí, lo sé. En realidad creo que hubo ya propuestas de antes, inclusive de España, de cómo tomar la hora. Después ellos deciden, como eran la potencia hegemónica, genocida internacional, deciden internacionalizar y lo aplican a todos. Pero hay un tema importante que yo siempre pensé, que la provincia de Catamarca, o sea, a nosotros no nos coincide sería el cenit del sol, cuando está el punto más alto, con la hora oficial argentina. No. Entonces, ya que tenemos catedrales que tienen, digamos, relojes, o sea, estaría bueno que el gobierno permita de que haya una hora que nos relacione con la hora natural, la hora biológica que nosotros estamos viendo cuando sale el sol. Claro. Que tiene un pequeño decalaje, digamos, una pequeña diferencia con la hora nacional. Totalmente. Entonces, no me acuerdo si eran 40 minutos, un poco más, pero que uno sepa... Bueno, y además de ello, de los fenómenos terrestres que vienen sucediendo, lo que sucede hace unos días, volvió a correr el eje de la Tierra, por eso es que se corrió un poquitito la hora y se redujo la hora diaria. Ajá. También, recordemos que ya pasó esto en Chile, con el maremoto, y produjo también, movió el eje de la Tierra y corrió la hora también, ¿no? Bueno, es José Jalil Colomé, se dignó en Catamarca a ser candidato a gobernador, compitiendo nada más y nada menos que con su primo, y en algunos momentos nos dijo: a mí me llamaron para que sea candidato. Yo fui candidato porque me pidieron, pero si yo me tengo que ir, me voy. ¿Te acuerdas de eso? En realidad es un poco diferente. Yo estaba desde el año 2021, eso de gente que cuando me atacaba... Pero yo digo desde el punto de vista político, no digo de tu residencia acá. No, yo desde el 2021 yo estaba tratando de organizar un gran frente. Y yo estuve en contacto con gente del NOS y el Partido Libertario. Eso es lo que la gente no sabe. Claro. Yo estaba tratando de organizar, inclusive tuve conversaciones con gente como el Grillo Ávila y varios otros tratando de armar un gran frente. Como saben, yo era un activista pro vida, trabajaba bastante, digamos, en todo lo que podía con los médicos pro vida y varias otras agrupaciones argentinas. Y en realidad trataba de unificar este proyecto que yo ya lo venía de hace tiempo. Yo en el año 2000... ya no me acuerdo porque ya estoy viejo, pero no sé si es el 2005. ¿Cuántos años tienes, José? Y ya tengo bastante, mejor no decirlo. Pero yo en el... Mirta Legrand ya dice. No, yo no. Mirta Legrand ya dice, tiene 98. Es que bueno, esa edad ya hay que decirlo porque quedan poco. Pero en el año 2005, creo, ¿cuándo fue que Aldo Hugo César Nieves fue candidato a gobernador? Yo fui candidato a senador por la capital de la provincia de Catamarca. Siempre creí... ¿Año? Puede haber sido 2005 o 2003, no me acuerdo. Sí, recuerdo haberlo tenido ambos en algunos de los programas televisivos nuestros. Y en realidad, bueno, para mí fue una gran decepción que se cayó, digamos, ese proyecto, porque yo sí estaba convencido que podíamos hacer una tercera fuerza. O sea, estaba el gringo Ábalos, estaba el señor Barros a nivel de municipio. Yo estaba convencido de que íbamos a tratar de romper este paradigma de los dos grandes partidos gigantes que se comportaban más o menos como los dos partidos de Estados Unidos, que es son opciones falsas. Siempre los grupos de poder están arriba. Entonces siempre cambian títeres, dice cuál te gusta ahora, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero siempre los que manejan están arriba. Lo mismo sucede... Y esos que son demócratas y republicanos, ¿no? Sí, pero es el verso. Democracia, república, en realidad el país está conformado por ambos. Por la democracia y la república se ponen etiquetas, cambian. El partido de que era esclavista, después se vuelve el partido pro afroamericanos y viceversa. Entonces es todo un circo, es todo un teatro para el público. Y yo por eso creo que precisamente la ventaja del sistema argentino es que permitía el multielectoralismo.
pero en Catamarca no lo teníamos. Siempre jugamos con dos Sí, partidos. ha mejorado. ¿Vos crees que mejoró con respecto a aquel sistema que teníamos antes? Toma tranquilo el café. Aquel sistema que teníamos antes de, por ejemplo, se elegían electores. La gente por ahí no conoce que antes al presidente lo elegía una asamblea y no era por el voto directo, pese a que el sistema nuestro es indirecto, pero por supuesto que se debía elegir de otra manera los presidentes. Es lo mismo que los senadores nacionales. ¿Aquel sistema te parece mejor que este? Bueno, nosotros cuando conformamos, ya primero cuando hablamos como Encuentro Libertario, después como Partido Libertario, en realidad con el grupo de gente con que trabajamos, que tenemos varios equipos técnicos, nuestros principios somos creyentes en lo libertario. Y ojo, yo tengo mucho miedo de que la gente crea que lo que estamos haciendo es libertarismo. Parcialmente libertarismo. Tengo mucho miedo porque si este proyecto llega a fallar, la gente va a decir, no, el libertarismo fue la vía equivocada, no lo entendieron. O sea, lo que pasa es que acá se está produciendo una multiplicidad de metodologías. Tenemos una vicepresidenta que se ha diferenciado de su compañero de fórmula, el hoy presidente Javier Milei, cuando compartió con él la banca de diputados tantos años y hoy parece ser un desconocido y actúan de diferentes maneras. Bueno, pero en realidad no es una peleita así nomás. Me parece que es una pelea metodológica, pero en base a una ideología. Bueno, yo creo que quedó en claro cuando Javier Milei dijo de que ella no podía ser parte del gobierno porque era católica nacionalista. O sea, yo creo que ahí hay una definición importante. O sea, estamos diciendo, bueno... Pero se da cuenta cuando ella es presidenta. ¿No es vicepresidente? No sé, desconozco. Pero bueno, tildarla, catalogarla de esa manera, pero ¿a quién tuvo al lado? Está bien, los matrimonios se rompen. No era un matrimonio, pero puede pasar, desconocerse con el tiempo. El problema es la responsabilidad que tienen ambos. Yo vuelvo atrás a la responsabilidad nuestra, a lo que nos preguntó anteriormente. Sí. Y la responsabilidad nuestra es que nosotros creemos, la gente no percibió la campaña electoral que hicimos. Y no percibió, a mí cuando yo, como usted dijo, 2 horas antes yo estaba en la función de llamar a otra gente para que sea el candidato a gobernador. Sí. O sea, la gente que cree que alguien me puso es gente o ignorante o es gente malintencionada. En realidad yo no iba a ser, había una crisis grande, habría la pelea entre Galán y Baigorri, me llaman para que yo vaya, veo de que no tenían candidato a gobernador y no le interesaba a cierta gente tener candidato a gobernador, a vicegobernador y a intendente de la capital. Entonces yo decía, no están presentando una lista llena. Ellos me dicen la gente que ellos habían propuesto, empiezo a llamar constantemente a toda esa gente, sí. Nadie acepta, hasta un famoso empresario de acá 2 horas antes, lo puede testificar, pero no voy a dar su nombre, 2 horas antes yo le estaba diciendo por favor acepte, incluyéndolo al señor Galán, le estuve ofreciendo de que acepte el cargo de gobernador, que necesitamos a alguien que sea, nadie lo acepta. Entonces dije, bueno, en realidad me propongo, y ahí lo busqué al comisario retiro Javier Varela, que tenía muy buen concepto, sí. Se lo propuso, al profesor Luis Valdés, se lo propuso el candidato lo propuse el candidato a vicegobernador, y ahí es cuando salimos. Inmediatamente hubo fuerzas, y probablemente venían del gobierno, sí. Que terminaron pagando a esta gente que quedó afuera para salir a hablar en contra de nosotros. Bien. Para salir a hablar de que estamos... Ahora, José, la gente se pregunta, ¿por qué estamos hablando de algo que sucede hace casi 2 años? Porque es lo que justifica lo que va a estar ahora. No, y lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora. Ahora, vos mencionaste a Baigorri y Galán, ahora están juntos. Es lo absurdo. Porque en realidad el problema, inclusive me fueron a buscar a mi propia casa por el escándalo que tenían ellos y la gran pelea. O sea, Galán se baja después de firmar de que iba como 3er candidato a diputado cuando ve que en las elecciones de Córdoba solo entró un diputado. Él ya sabía que entraba con ese... y nosotros sabíamos de que había 2 partidos que ponían el sello. Entonces, yo nunca busqué... Ahora tienen una pelea infernal por ser candidatos a diputados, porque saben que la probabilidad es no certera, pero hay una probabilidad casi tangible de que puedan entrar 2, 3 diputados, 4 diputados, 5 diputados.
Quizás tenga las posibilidades. Ahora, para mí, ¿sabes qué? Yo a mí lo que me interesa... Lo que pasa es que a mí como periodista no me preocupa eso. Yo como periodista me asombro de que haya una cuestión de tangible de llegar. El tema es llegar. Pregúnteme a mí. No cambiar. Pregúnteme a mí. ¿Vos querés ser diputado? No. ¿Usted cree que quiero estar en el gallinero ese donde la mayoría son oportunistas, vedettes, obedientes de gobierno, sea provinciales o nacionales, que no responden absolutamente nada? No tengo ningún interés. Si yo puedo para ayudar y ayudar un movimiento, voy, pero si no tengo ningún interés. No será cargo chico. ¿Te acuerdas de la frase? No me acuerdo de eso. Magneto le dijo en algún momento a Menem que ese era cargo menor. Yo lo que veo, bueno, yo trabajé en ciertos proyectos y usted mismo mencionó que viene hace muchísimos años porque hacíamos en el año 98. De nuestro propio bolsillo con un famoso, digamos, bioquímicos acá ayudábamos a hacer estudios en Antofagasta de la Sierra cuando nadie iba. Es más, tengo una anécdota para demostrar cómo el gobierno trató de tapar el hecho de que... El gobierno del Frente Cívico. Era el gobierno del Frente Cívico. Nosotros nos prestaban las camionetas. Y en ese momento la gente nos empieza a pedir, nosotros estamos testeando sobre parásitos, ciertos virus y ciertos y problemas alérgicos, y de repente la gente nos dice, no tenemos grupo sanguíneo, tenemos una emergencia y nos lleva no sé qué tiempo para llegar. Había un médico, pero dice, ¿qué tiempo nos lleva para llegar a Belén? Entonces eran todos caminos de tierra. Entonces el laboratorio, que bueno lo puedo mencionar, LEGMA, gratuitamente iba a proveer todos los estudios. Todo listo, anunciado, avisado al Ministerio de Salud, estábamos preparados 6 de la mañana o 5 de la mañana donde íbamos a salir, nos dice el chofer, no, el ministro necesita la ambulancia, no nos va a llevar. Entonces, ¿por qué era eso? Porque no quería que quede en evidencia, nadie trataba de quedar en evidencia, la intervención. Entonces, ese es el problema de la mezquindad. Pero ese egoísmo existe en todos lados. Mi ley también tiene esa característica para algunas cosas. Hay obras que están en un 95% ejecutadas y para que no se la inaugure el intendente y demás, no le da los recursos. Y bueno, yo le muestro algo peor. Nosotros hemos estado acá en San Antonio, cuando uno lo va a ver a Carleta, que realmente nos mandó a gente a perseguir 2 veces, el tipo en plena campaña y actualmente, no permitía que entrásemos a las obras que él destruyó porque lo habían construido intendentes anteriores y él las quiere reconstruir para nombrar las que son de él. O sea, el nivel de ignominia que tenemos en la clase dirigente es terrible, pero el problema es de que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿surgen los políticos como hongos o en realidad la sociedad forma moralmente esta gente que va a buscar oportunismo cuando va a participar política? Yo creo que el resultado de una sociedad en muchas oportunidades genuflexa. Se genuflexa ante lo nuevo, ante lo que no tiene nada que ver con lo tradicional, que es lo que ha pasado en la Argentina con la Libertad Avanza. Yo creo que es mucho más. Yo creo que es una sociedad que digamos es culturalmente hedonista e individualista. Ayer estaba oyendo a alguien, estaba cantando ahí afuera y cantaba me chupo porque me gusta, me macho porque soy dueño. Entonces todos me quieren querer porque soy catamarqueño. Exactamente. Y la cuestión es el tema es lo que habla es del individualismo. Y en realidad a veces mucha gente que ha ido por el libertarismo se confunde el libertarismo con individualismo, con una falta de compromiso social. No es eso. No es una falta de sensibilidad social, no es eso. Busquen en Ron Paul, busquen en Thomas Massie actualmente, busquen digamos en Rand Paul, donde ya sale de la cuestión exclusivamente económica. Estamos hablando de la cuestión estratégica nacional. Sí, pero ¿cómo va a haber empatía si la empatía a veces no existe de parte de quienes gobierno tienen la responsabilidad? Es lo que pasa lo que pasó en el Congreso, ya lo vamos a hablar. Tenemos una pausa antes. Lo que pasó este jueves en el Congreso puede ser un ejemplo y puede que no. Algunos presionados votaron leyes que tienen que ver nada más y nada menos que con resarcir económicamente a los jubilados, que no pueden ganar lo que ganan. Hoy no puede ser que necesitemos
4 inactividad para pagar la jubilación o el incremento o la recomposición de un jubilado, cuando en realidad el jubilado, la mayoría, pagó durante más de 30 años en algunos casos, 25 en otros, y tiene que esperar que haya 4 en actividad para poder cobrar la... No. Bueno, pero ahí hay dos temas. Yo puedo ver las dos caras. No, hay dos posiciones con respecto a la jubilación y en realidad universalmente, porque estamos hablando de todo el globo, todo el mundo, está teniendo problemas con las jubilaciones. Nosotros hemos hablado, la gente pro vida, siempre uno de los temas que hablé, yo particularmente acá, o sea que el tema pro vida tenía muchas consecuencias económicas, jubilatorias, estratégicas, inclusive de geopolíticas. En el tema particular demográfico, el colapso demográfico que se está observando a nivel internacional está generando una crisis de todos los sistemas de jubilaciones. El ejemplo más claro, porque es la nación que primero entró en una modalidad, autorizó el aborto, cuando John Kennedy decía nunca lo autorizaríamos a este tipo de masacre dentro de nuestro país, pero el primero que autorizó fue, fuera del área comunista, fue Japón. Y Japón tuvo una cultura precisamente de hipercentros urbanos, de poca natalidad, y por ejemplo el año pasado perdió 800.000 personas. ¿Qué significa perder? De que nacieron 800.000 personas menos que las que murieron. Sí. Y están teniendo una población que tiene una población elevada, ¿no? Y de alto cayó a 120 aproximadamente, a 110 millones de habitantes, y en realidad tiene una alta proporción de gente que vive muchos años, una de las sociedades más ancianas ha crecido la longevidad. Entonces todo eso ha creado una crisis jubilatoria enorme. Por eso tienen la deuda con respecto al Producto Bruto Interno segunda más alta del mundo, Japón. Bueno, esto está creando en todo el mundo. Todos saben que Alemania está al borde de un colapso, Francia exactamente igual, Estados Unidos no, porque es un sistema menos, menos protectivo. Sin embargo, están hablando de recortes a lo que se llama la seguridad social. Y en Argentina eso no es diferente. En Argentina nosotros necesitaremos lo que usted mencionó, 4 empleados por 4 empleados deberían aportar a un jubilado. Y nosotros tenemos 1.8. Pero el problema que sucedió es que desde cuando empezó el kirchnerismo... Pero algunos de los que vos mencionas tienen un sistema de reparto y de capitalización. Bueno, ese es Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Mezcla dos, o sea, hay dos sistemas que están ahí. Pero acá particularmente en Argentina ha habido un incremento exponencial de aquellas jubilaciones que no realizaron aportes. Y ese termina afectando a la gente que realiza. En Argentina es el trabajo negro. Bueno, pasemos a otro tema. Pero quiero decir, porque es importante lo del kirchnerismo, y eso sí es importante, la crítica que desde el gobierno nacional se hace, de que esas jubilaciones terminan afectando a la gente que realmente contribuyó y trabajó. Entonces, mi posición es que debería haber una diferencia clara en cómo estamos tratando a unas de las otras jubilaciones. Nadie que quede fuera del sistema jubilatorio, pero sí que ciertos incrementos solo se aplique para la gente que contribuyó. Claro. José, estamos en una situación muy particular en el país. Otra vez la sombra de una disputa entre el presidente y el vicepresidente, histórico siempre, pero no por ser histórico estas peleas, quiere decir que se pueda normalizar. ¿Por qué? Porque hay una gran suerte de caos en la Argentina con respecto a la resolución de vida. Hay mucha gente que está teniendo muchísimos problemas. Dios quiera que no pase esto, pero no hay vacunas. No hay una perfecta asistencia de salud pública en el país. Se están cerrando organismos esenciales. No quiero decir que sea caprichoso, porque hay estudios que demuestran la fragilidad económica para sostener muchos de estos organismos, pero hay organismos que son
esenciales para todo. Podrás, no es bueno cerrar universidades, pero podrás retasearle un poquitito el presupuesto, lo que no significa que vas a cerrar la universidad, pero es muy probable que pase eso porque tienen menos recursos. ¿Cómo lo ves vos a esto? Bueno, es una mirada compleja, pero lo primero es, acuérdame, usted habló del tema de salud. El tema de salud está perfecto. El tema de salud está perfecto en tratar el tema de salud. El tema de salud es soberanía de las provincias. Y yo estuve en el interior. Sí, pero las vacunas no. No, pero en general, pero hay problemas muchísimo más serios que las vacunas. Claro. Y todos lo sabemos. Yo estuve, digamos, en Tinogasta, y donde me recibe, digamos, cuando veo, bueno, no quiero mencionar a la gente, pero en Tinogasta había un cirujano, desde hace 20 y tantos años, si no se jubiló, un cirujano y un anestesista. Es decir, que si usted, para esa población de 30.000 habitantes, a 4 horas y media del hospital público, que nunca lo va a tener el hospital público, lo van a terminar derivando a algún sanatorio privado o algo similar, porque no tiene la complejidad. En esa población, si usted tiene una emergencia quirúrgica, tiene que rogar a Dios de que estén los dos disponibles. Peor aún... Cosa que es imposible. Peor aún, el hospital. Se ha dicho de paso, y usted lo conoció a mi padre. Sí. Mi padre se estaba muriendo y él comentaba, ese hospital nunca me lo pagaron y lo continúan reinaugurando. Yo estaba cuando fue otra inauguración. Nunca lo pagaron. Agote. No sé el nombre, pero sí estuve ahí. Y lo confirmé, después lo dudaba, pero después confirmé entre los papeles de mi padre. Es como se maneja la política. La gente honesta la destruyen. A la gente, digamos, corrupta, los ponen en cargos jerárquicos. El problema, para peor los políticos, para crear, digamos, puestos administrativos, subdividieron en 2 áreas programáticas a Fiambalá, dividido de Tinogasta. Fuimos a ver el hospital de Fiambalá, se ve nuevo. En realidad, yo soy maestro mayor de obra, toda la construcción no se adaptan a la zona fría, con grandes cambios térmicos, pero pongámoslo, de todos modos está nuevo. Sí. Pero la gente me dice, no tenemos el personal. Entonces voy y justo salía un chico con los padres que se había probablemente fracturado y tenía que mandarlo a Tinogasta, ¿cuánto? 30 kilómetros de ahí. Sí. Y dice, no podemos ir a Tinogasta, tenemos que ir a la ciudad. ¿Por qué? Y ahí me explicaban también la gente del hospital. Porque como es diferente área programática, llega a Tinogasta, la gente dice, no, usted viene de otra área programática, no tenemos los especialistas, vaya a la capital. No lo podemos atender. Entonces, los burócratas lo que han hecho es destruir el sistema de salud de la provincia. En cada lugar donde fui en el interior de la provincia, el reclamo es el sistema de salud primero que nada. No está funcionando el sistema de salud provincial. Como en el este, como cuando le propusimos, dejemos de crear, yo había hablado con una vieja, digamos, con una anterior, digamos, sí. De casualidad en un ómnibus viniendo de Córdoba, me encontré con una ex ministra de salud, y hablaba del tema de que ella me decía, cada vez que a un intendente se le ocurre, me crea una posta, y en realidad no sirve para abastecer a la gente, tengo que poner gente ahí. Todo el este de la provincia debería ser una sola área de integración con médicos especialistas itinerantes. Y así deberíamos trabajar en el resto de la provincia. Deberíamos tomar un modelo en un área y crear los viejos curatos, porque en realidad la provincia se dividía en curatos. Sí, sí. Entonces, armemos los viejos curatos, trabajemos con esas áreas y le demos autonomía médica a las regiones. La vacuna la vemos después, porque para que tenga autonomía, tiene que tener autonomía económica, financiera. Si los municipios no recaudan nada. No tienen que ser los municipios, eso de la provincia. Eso no viene del municipio. Y la provincia puede tener recursos, pero no los necesarios para un sistema de salud tan complejo que puede ser el de Catamarca. Usted tenga en cuenta que Catamarca tiene un problema que es las distancias. Santa María está tan alejado del centro urbano, Tinogasta, Belén, o sea, y los pueblos. Pero por eso, precisamente, porque no he hecho un sistema derivacionista y no un sistema centralizado. Y el tema, cuando yo estudiaba, digamos, salud pública en otro país, había 2 ejemplos de sistemas que le llamaban atomizados. ¿Qué significa atomizado? Que son un quilombo. Sí. Los 2 sistemas de ejemplo atomizado, uno era Estados Unidos, el otro Argentina.
Sí, sí. Tenemos tantos sistemas paralelos, tenemos un sistema municipal acá, tenemos un sistema provincial. No, acá sí tenemos un sistema público, sí vamos a tener un sistema público, seamos serios, y trabajemos en área estructurada. Pero ahí sale un tema que yo lo mencioné en otra radio, no sé si lo puedo mencionar. No la puedo mencionar, está prohibida. No, prohibido no. Nada más que no, tampoco nos van a mencionar a nosotros. Así está bien. Hace un año atrás, antes que se haga Sturzenegger, sí. ¿Se acuerda cuando habilitaron la introducción de las gomas de neumáticos sin impuestos? Para autos. Que decían que iban a entrar sin impuestos o camiones o no sé qué. Digo, no, el gobierno, lo que yo espero, estoy de acuerdo con el gobierno, pero empecemos a liberar el costo más grande que afecta a la población más sufrida. ¿Del gobierno nacional? Pero sí, del gobierno nacional, pero le digo, la población más sufrida. ¿Cuál es la población más sufrida? Los jubilados. Entonces, ustedes habiliten medicamentos que hoy en día se pagan a 1/3 parte, o sea que cuestan 3 veces más que en Estados Unidos. Claro. Habiliten la entrada de esos medicamentos. Obviamente tenemos que pelear con el lobby de los medicamentos. Y habiliten los medicamentos, reducimos todos los costos internos. Y ahí a dónde voy. El 60% del presupuesto de OSEP hoy en día, y usted lo sabe, y también del presupuesto de salud pública en la provincia, está basado en el costo de medicamentos. Son pagos de medicamentos. Si nosotros importásemos, tendríamos muchísimo más dinero para hacer en salud. Ahora, el problema, la respuesta que yo recibí es, no tenemos suficiente capacidad. No, sí tienen, sí. Mendoza, después de que yo hice la propuesta, sí. Mendoza pidió, Sturzenegger autorizó que, como son autónomos, los ministerios de salud provinciales pueden autorizar la importación directamente. Cuando yo, de casualidad, no sé si los laboratorios nacionales van a pensar así como piensa usted, ¿no? No, probablemente van a tratar de destruir a cualquier político que quiera hacer. Pero es que es justamente cuidar lo genuino. Es que no es cuidar los genuinos, si ellos son fraccionadores, y lo genuino es la salud de mis jubilados. Yo he visto gente que no se podía comprar los medicamentos. En algo tiene razón, es decir, no puede sustraerse del mundo, es decir, no puede evitarlo a Estados Unidos, no puede evitarlo a Suiza en la producción de ellos no producen casi nada, excepto para enfermedades raras. Lo que producen son Alemania, digamos. No, los que producen son China e India. India fundamentalmente. Bueno, Alemania también, ¿no? No, India por lejos. Inclusive en Estados Unidos, cuando usted va a ver los medicamentos... Algunos medicamentos específicos. Específicos, pero son para enfermedades raras. Pero usted sabe que el gran problema de la vejez es tener enfermedades que son bastante complejas y de la cual requiere... Lo básico de los medicamentos que gastamos son en lo que se llaman en el síndrome metabólico, que son medicamentos que tienen que entrar todo para la diabetes, para el colesterol, para la hipertensión. Sí. Con que tengamos esos medicamentos básicos y con que el paciente no tenga que ir cada mes a pedir una receta. Es que los viejos tengan medicamentos gratis, evaluando los ingresos que tienen. Voy a otro tema, porque se nos está terminando el tiempo. Tenemos un problema, le pregunté, pero usted se me fue por allá lejos. Sí, lo esquivo bastante bien. Sí. Muy bien. Villarruel, Milei, ¿en qué termina esto? Yo creo que, primero, si usted me pregunta si yo sé por qué están peleando o no, primero, o sea, por eso es que yo no tengo los elementos para contestar. Y está peleando porque Milei comenzó ninguneando a Villarruel. Villarruel quería el Ministerio de Seguridad y lo puso a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es una enemiga de Victoria Villarruel. Hay leyes que no se han votado en el Congreso, otras se votaron porque ella no es que dio anuencia, porque como todos sabemos es presidenta, no vota tan solo en caso de empate, y le ha dado apertura. Es decir, hay muchos motivos y por supuesto que se ve que tiene su propia idea política. Yo escuché decir un bolazo tan grande, lo escuché a Juez, pero Juez en sí él es un bolazo y le habla a gente que por ahí ignora, diciendo de que Victoria Villarruel tendría que, porque el vicepresidente está para servirlo al presidente, un bolazo de aquello. Es decir, hay gente que entiende lo que quiere y dice lo que se le ocurre, pero bueno. ¿Cuál es el sistema de gobierno en Argentina? El sistema indirecto. Y es republicano. Entonces, por eso. Yo creo que las críticas
al funcionamiento de la vicepresidente son críticas de gente que no entiende cómo funciona el sistema republicano. Ahora, cuando usted me hablaba ideológicamente cómo nosotros solucionamos, que han sido propuestas, nosotros somos libertarios, convencidos, reales libertarios. Nosotros creemos fundamentalmente en el aspecto de las relaciones del individuo con respecto al Estado. O sea, el Estado no puede avallazar la privacidad y los derechos del individuo. De la misma manera de los grupos de individuos. Tampoco el Estado Nacional puede avasallar los derechos de propiedad de la provincia. Pero tampoco puede avasallar el gobierno nacional el Estado de Derecho que tiene cada ciudadano. Es decir, bueno, Totalmente. Usted a partir de ahora no tiene más derecho en esto porque el Estado no puede ser paternalista. Pero por eso mismo es que somos libertarios. En realidad, los derechos tienen que estar constituidos tienen que ser universales. Si no son universales, no son válidos. Bien. Ahora, vuelvo los No otros me dos dice temas. nada, le esquiva, No. Sí. Es que no me estaba dejando. Se va por la teoría, pero no me dice qué. Yo soy un teórico, sí. soy un filósofo más que político. Sí, En realidad el tema. te chocamos porque yo soy lo mismo y tenemos el problema. Sí. El problema es de que ningún sistema de representativo debería existir, no estamos en la época de las carretas, si no tenemos solamente en aquellos casos en donde no pueda funcionar la democracia directa. O sea, nosotros creemos en la democracia directa. En muchas áreas, yo lo propuse en la campaña. Bueno, pero ya es lo que no creemos. En realidad, cuando el Tribunal de Cuentas... La democracia directa, pero repele a los que protestan. Y esa sería democracia directa. No, yo no repelé a nadie, o sea, no sé quién será. Pero bueno, no, Patricia Bullrich es parte del gobierno. No, yo digamos, democracia directa, nosotros no estamos hablando por el acto de un grupo de gente que se siente representativa pero de todo. No, un grupo de gente, mucha gente. No importa, ¿el 90%? No. Bueno, entonces no. Veamos cuando voten. Yo lo que quiero es que el Tribunal de Cuentas, y no tengo nada en contra de quienes están, pero el Tribunal de Cuentas... ¿Le molesta el edificio nuevo? No lo vi. El Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas, el fiscal general de la provincia, ya lo había dicho en campaña, y ahora le sumo al defensor de la provincia, que son tres... Defensor del pueblo, en realidad. Defensor del pueblo, perdón. Las tres personas que tienen que monitorear lo que está haciendo el gobierno tienen que ser elegidos directamente. Elegidos directamente por voto popular cada 4 años, asincrónicamente. Pasa lo mismo con los jueces. Y eso tenemos que ver. ¿A dónde vio usted? No es este gobierno, es todos los gobiernos, pero ojo que Estados Unidos tiene el mismo sistema. Elegir los jueces, enviar el pliego a la Cámara Alta, pero ¿cómo es eso? No tiene que enviar ningún pliego, eso tendría que elegirlo. Usted me está dando argumentos para lo que yo siempre dije. O sea, el tema fundamental, pero tenemos que ver, hay un experimento a nivel mundial. El experimento es México. La Sheinbaum está haciendo ahora, entonces veamos cómo resulta ese experimento. Veamos cómo resulta, pues sí es interesante, es un sistema a tener en cuenta. Ahora, yo sí creo de que en realidad no pueden tener total autonomía el sistema judicial por sobre los otros poderes y sobre todo por el soberano que es el pueblo. O sea, ellos no pueden decidir de que todos los salarios de ellos no tienen ciertos impuestos, que los salarios de ellos van por arriba de todo otro tipo de... Pero cuando tienen que resolver la justicia sobre otros temas, resuelve tranquilamente. A mí no me toquen, pero hagan lo que yo digo, más no lo que yo hago. Vamos a otro tema. En Catamarca, los libertarios, ¿de qué lado está usted? O sea, acá yo veo que ingresaron 5 diputados y ellos están diferenciados entre sí. Baigorri se excindió. Por otro lado aparece un comerciante que pretende ser gobernador, ahora pretende ser diputado. ¿A dónde está usted que para mucha gente a raíz de lo suyo, es decir, está bien, fue Milei, pero a raíz de su candidatura se obtuvieron bastantes votos? Nada. Vea, no, estamos trabajando. Me dijo, yo diputado no voy a ser. Yo espero no serlo. O sea, solamente si el grupo con que yo estoy necesita de que yo sea candidato, lo voy a hacer. Y en el grupo nuestro tenemos, bueno, es el Partido Libertario, tenemos muchísima gente de gran prestigio provincial. ¿Cómo? ¿Tiene nombre? ¿Quiénes son? Y no, sí les voy a decir. Por ejemplo, tenemos un equipo técnico
que trabaja de comisario retirado, donde está el ex candidato a intendente por La Libertad Avanza, Javier Varela, sí, donde está el comisario Reynoso, donde hay muchísimos comisarios retirados. Está, digamos, es un grupo muy, muy sólido de gente que inclusive preparó un plan integral de seguridad para la provincia, sí, y no pensando en nuestras elecciones, no pensando que nos den un puesto, sino que si el gobierno o el gobierno futuro libertario, el gobierno de Juntos por el Cambio quiere usarlo, lo use. Tenemos un equipo de educación donde está el licenciado Rubén Martí, donde está el señor Daniel Sarmiento, donde está el ex candidato a diputado, a vicegobernador provincial por La Libertad Avanza, como Luis Valdés. Tenemos el empresario Julio Villagrán. Tenemos un equipo legal donde lo tenemos al doctor Lucio Montero, a la doctora Betty Monjau. Es decir, tenemos muchísima gente de mucho peso que no son militantes, porque en realidad son gente que vive de su trabajo, no son lomo virgen como varios que entraron acá, digamos, a la Cámara de Diputados y que salen a decir, sí, esos trabajadores que vienen del Estado, pero son lomo virgen de... ¿Está hablando de sus ex? No sé de quién estoy hablando, no me acuerdo. Pero en realidad, tenemos... ¿Quién es lomo virgen ahí? Hay varios lomo virgen, pero en realidad... Usted se caracteriza por decir, cuando usted quiere, ¡pum!, dice lo que quiere. Dijo, me sustraigo y empieza a dar vuelta. Esperemos al 17 de agosto y todo lo que haya que ser. El lomo virgen. No, Baigorri fue un médico, trabajó, es ecógrafo, trabajó acá, no está en el mismo edificio, sí, no estaba. Bueno, no estaba. ¿Lencina? No lo conozco mucho, no lo conozco mucho. No. Pero en realidad después del 17 de agosto conversamos, porque acá hay cosas que hay que poner en su lugar. ¿Y sabe cuál es lo importante? Es a ver quién le interesó el pueblo de Catamarca, o quién estuvo haciendo algo para ellos mismos o para un jefe nacional. El peronismo siempre se caracterizó por eso, pero yo nunca creí, digamos, que yo le iba a... ¿Nunca fue peronista usted? No, jamás fui peronista. No. Sí rescato la visión soberanista de Perón y la intención... El partido más grande del mundo. No, tuvo una visión soberanista que en realidad yo creo que le faltó a mucha gente, quizás porque estamos en situación de debilidad, no porque no querían, ¿me entiendes? Pero en realidad sí rescatamos eso. Nosotros creemos, o sea, nosotros no respondemos a una idea globalista. Nosotros precisamente atacamos el wokeísmo porque era globalista. Claro. Nosotros estamos creyendo en Argentina, y dentro de Argentina nosotros estamos representando a Catamarca, no estamos representando a la nación. ¿Quién va a ganar en Catamarca en octubre? Desconozco. Usted sabe que es toda una lotería, digamos. ¿No? Depende cómo se organicen, depende si hay un gran frente opositor, que yo ojalá se arme un gran frente opositor, voy a ayudar si se arma un gran frente opositor. ¿Pero usted está con Milei o con Victoria? Yo estoy con ambos. Sí, hay que contarle porque se pongan contentos. No, yo creo que hay elementos valiosos. Primero, de Milei, yo creo que nunca hubiéramos replanteado varios de los elementos que siempre históricamente eran tabú de que nosotros tratemos, si Milei no hubiera aparecido como figura política. Bien. Y Victoria Villarruel no es muy explícita porque su función es, digamos, más bien protocolar o, digamos, estructural de la parte legislativa. Pero no está para favorecer el kirchnerismo, como dice Patricia Burri. Al kirchnerismo jamás. Yo creo que el kirchnerismo fue de lo peor que le pasó al país estructuralmente, porque no se han dado cuenta la bomba de tiempo que han dejado en el país para terminar de desestructurar el país. Jamás estaría con el kirchnerismo. Que Cristina Fernández de Kirchner es increíble lo que ha cosechado en estos últimos días estando presa. Yo no sé si hay gente que puede, por algún político, concentrarse pese al frío, todo lo demás. ¿Usted cree que popularidad es sinónimo de honestidad? ¿Y usted qué cree? ¿Que la gente que está ahí no la va a votar si ella fuera candidata? La puede votar, pero puede votar un delincuente, o sea, eso es otra historia. No, sí, ahora, con eso tenemos antecedentes. Ahora, yo le hablo que con eso sí he estado en contra de la ficha y dejo aclarado que estoy, digamos, como un demócrata fundamentalista, estoy en contra de la ficha limpia.
¿Y por qué estoy en contra de la ficha limpia? Estuvo hecha para ella. No por ella. Yo estoy hablando de otro caso. Yo lo hablaba antes. Escuche, un minuto más. ¿Qué te parece esto? ¿Qué me parece? Que, estamos en una crisis mundial. En Estados Unidos hay temas muy, muy serios que van a afectar al resto del mundo. No es para estar hablando de lo que vemos en televisión. Sí, sí. Yo creo que la guerra que no fue frenó un poco esto, porque si no esto hubiera sido una hecatombe, ¿no? Pero tenemos un problema mucho más grande, que es la pérdida del poder adquisitivo del dólar con respecto a todas las otras monedas. Por eso tenemos el mundo. Y estamos saltando en el Bitcoin, el oro, sí. Y eso termina, gracias a Dios que no se dolarizó, que sí era un tema con el que yo no estaba tan de acuerdo, porque si no pagamos lo que se llama soberanaje o algo así, que es la inflación de Estados Unidos se la pagaríamos nosotros por toda la masa monetaria que tenemos, lo cual nos hubiera generado un déficit económico gigante. Yo creo que estamos en una situación de pivot donde no sabemos si la economía, sea solo el dólar o de Estados Unidos, esa hegemonía se va a mantener o no. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? A veces parece que ciertos movimientos pueden favorecer a las naciones productoras de producto primario, como somos nosotros, pero hay otros que terminan afectando indirectamente. Para recordar, estábamos hablando de nuestros ancestros, mi abuelo quebró en la Gran Depresión de Estados Unidos, cuando el mundo no era tan conectado, es decir, no sería raro que termine afectando todo el tejido económico de la nación argentina, esta crisis que se está avecinando en Estados Unidos. Bueno, vamos al pago chico, que es Catamarca. Esto que está pasando, ¿cómo crees que le va a ir a Libertad Avanza en octubre? Con esta particularidad de todos divididos, pero ya no Milei en la boleta. Yo creo que depende de quiénes vayan a comandar el frente, que no debe ser, se ha hecho planteos exclusivistas de la Libertad Avanza, que a toda la gente, muchos dirigentes me contactan a mí de distintos sectores, de distintos partidos políticos, y varios de ellos que han ido a contactarse con la Libertad Avanza, lo que le dijeron es, ustedes tienen que venir con nuestro sello o con nada. Yo creo que si esa es la postura, va a terminar fragmentando la oposición en Catamarca. Si la oposición, en cambio, constituye un frente serio, que trabaje en los temas críticos que son de problema del ciudadano común de la provincia de Catamarca, sí creo que tiene una oportunidad de ganar en estas elecciones, a pesar de que no tenga la boleta a Javier Milei, a Victoria Villarruel o cualquier otro candidato. Tampoco va a estar Lucia Corpaggi, ni va a estar Raúl Jalil. Al respecto, ¿te pesa a vos el ser de otro partido y no el del gobernador, que es tu primo? Bueno, yo creo, ¿no era Leandro Alem, que estaba en otro partido diferente a Hipólito Yrigoyen? Bueno, Leandro N. Alem era el fundador del partido, Hipólito Yrigoyen es el que se exinde y crea esa corriente en Rosario, y por ello es que Leandro N. Alem se suicida y escribe la famosa carta. Bueno, que se doble pero no se quiere. Para que sepan, digamos, la mayoría de la población, el abuelo Jalil, que se llamaba exactamente igual que yo, José Jalil, el que funda, digamos, los Jalil de la capital, hay muchos en la Merced, muy buena gente en varios lugares, él era radical. Mi padre era radical y usted lo conoció, militante radical y participante, además le habían ofrecido ese candidato del internet. O sea, tratar de ponernos a nosotros dentro de un partido cuando tenemos una diversidad en una población donde estuve hablando con gente que es comunista, a gente que es de ultraderecha, entonces tratar de etiquetarnos así y dudar de nuestra honestidad intelectual, cuando, especialmente la mía, cuando yo, digamos, estoy diciendo yo creo en esto. La gente que me conoce cerca sabe que cuando yo digo yo creo en esto, yo no estoy buscando nada. Claro, podría estar en una lista del partido gobernante. Podría arreglarme con cualquiera, no tengo ningún problema. Uno de los temas que me generaron mi disidencia más grande ha sido el manejo del tema del aborto en la provincia de Catamarca, pero hay muchos más. O sea, como yo hablo del tema de salud, como hablo del tema de por ejemplo, la autonomía. ¿Cuál es la mayor diferencia que tienen con Raúl? La mayor diferencia es... en metodología de gobierno. En metodología, yo soy totalmente antipopulista. Yo creo que si Catamarca no hubiera malgastado tanto los recursos, hubiéramos hecho una provincia rica.
si es una provincia que hubiera reclamado por todo lo que la minería no le dio y no hubiéramos estado pensando en quemar las joyas de la abuela, hubiéramos hecho una gran provincia que hoy en día no estaría siendo degradada como nos degradan otras provincias diciendo que vivimos en la coparticipación federal. Bueno, José Jalil Colomé, muchas gracias. Gracias a usted, un placer siempre estar acá. Bueno, igualmente.